formalización para la participación del curso de formación. En cuanto a su interés por la investigación, se ha reflejado esto en coautoría del libro Historia de la Educación en Sonora, y además es autor del libro El sindicalismo del Magisterio Federal en Sonora, publicado en el 2007. Es coautor de un libro que da cuenta de la historia del propio sindicato. El libro es Visión Colectiva de una Profesión. Los coautores son el maestro Juan Díaz de la Torre, el profesor Alfonso Cepeda Salas y el licenciado Víctor Hugo Calvillo Mendoza, además, obviamente, del propio Guadalupe Montaño. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. Al término de la conferencia, no habrá preguntas y respuestas. En cada sección se remitirán, irán a las aulas donde estarán trabajando en las actividades presenciales, en la agenda que previamente les fue enviada a cada asesor virtual. Guadalupe, gracias. Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero agradecer al maestro Juan Díaz de la Torre y al maestro Emilizá Coronel Ursari la amable invitación que me formularon para impartir esta conferencia. Quiero también saludar con todo respeto a todos los presentes y a quienes nos ven y nos escuchan en las secciones del país. Espero que cuando haya terminado de dar esta plática, cuando menos una idea les sea de utilidad para su importante trabajo sindical. A esta conferencia le he puesto por título Origen y evolución histórica del CENTE. Origen y evolución histórica del CENTE. Y debo confesarles, para preparar esa plática, he tenido como texto fundamental este libro que escribimos con el maestro Juan Díaz de la Torre en el 2013, Visión Colectiva de una Profesión. De tal manera que yo no puedo hablar sobre la experiencia si no tengo como hilo conductor el libro que nosotros mismos escribimos. Y todo el mundo, pues, o por lo menos espero, que muchos trabajadores de la educación tengan la información de que este libro nació por iniciativa del maestro Juan Díaz de la Torre en el 2013 con motivo del 70 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El maestro Juan tuvo la idea de escribir un libro que fuera plural e incluyente, digo, que fuera incluyente e integral, perdón, de tal manera que nos invitó a 3 personas para que junto con él colaboráramos con él en escribir este libro, y creo que a mí me dio mucho gusto que me invitaran. Y ahora vamos a... Decía que a esta plática le había puesto yo por nombre Origen y evolución histórica del CENTE, con base pues en el módulo que se está desarrollando el CENTE, evolución y perspectiva. Adelante. Ahí el libro pues que sirve de base. Debo aclarar que sirve de base hasta el 2012, porque en este libro trabajamos de los antecedentes hasta el 2012. Ya en la última etapa, ya eso, vamos a comentarla también, vamos a ver las 6 etapas en que, según nosotros, se ha desarrollado la evolución del centro. Adelante. Ahí tenemos los 3 objetivos del libro. Esto lo estoy diciendo nada más como una introducción, ¿no? Los objetivos del libro
ser un punto de partida que sirviera de base para estudios posteriores. ¿Por qué? Porque el campo de estudio es muy amplio. No podemos agotarlo en un libro, pero sí podemos sentar bases para que quienes vengan después les sirva como punto de apoyo. El otro es ofrecer a los trabajadores de la educación una visión histórica integral e incluyente. La razón de ser de este objetivo es que antes de este libro no hay un solo libro del sindicato que tenga una visión integral e incluyente. Ni desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista de nosotros, ni desde el punto de vista, desde otros puntos de vista. Desde la coordinadora, los organismos patronales han escrito también. De tal manera que por eso, no tengo adelante, vamos con los objetivos. Entonces, ofrecemos una visión histórica integral e incluyente. Luego, el número 3, documentar las luchas reivindicativas del CENTE. Desde el punto de vista de lo que ha pasado en los congresos, en los consejos y en los plenos del sindicato, en los órganos de gobierno sindical legítimamente constituidos. Y quiero narrarles una experiencia personal. En el año de 1999, yo formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en la Secretaría de Créditos. El secretario general era Tomás Vázquez. Y entonces se acordó invitar al maestro Alberto Arnau para que nos diera una conferencia al Comité Nacional y a toda la estructura del sindicato, a los órganos de gobierno, a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional. Y a mí me tocó formar parte de la comisión que atendió a Alberto Arnau, que es un estudioso de la educación y ha escrito sobre el sindicato. Tiene un texto que no tiene desperdicio sobre la evolución de los grupos hegemónicos en el centro. Que además nos sirvió también como fuente de bibliografía. Y entonces, antes de que empezara la conferencia, Arnau nos hizo este comentario. Dice, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy tan cerca del objeto de estudio de mis investigaciones. Y realmente, dicen, donde suceden las cosas es aquí con ustedes. Porque ahí los de la coordinadora realizan paros y movimientos, pero los que realmente tienen repercusiones para todos los trabajadores de la educación es lo que hacen los órganos de gobierno sindical. Y esa es una realidad. Porque en las asambleas delegacionales se elaboran ponencias, se discuten luego en los congresos, se toman acuerdos, se llevan a congresos nacionales, derivan en pliegos de demandas que se presentan al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, a la Secretaría de Educación Pública, al ISSSTE, de tal manera que luego se hacen negociaciones y esas negociaciones tienen beneficios para todos los trabajadores de la educación. Y es lo que vamos a ver. Adelante. Quisiera, en el desarrollo de mi plática, dar contestación a estas 4 preguntas. Alrededor de ello voy a abordar mi exposición. Primera pregunta, ¿cuáles son los antecedentes históricos del sindicalismo magisterial? Segunda pregunta, ¿qué pasó en el Congreso Constituyente del CENTE? Tercera pregunta, ¿cómo ha sido la evolución histórica del CENTE? Y cuarta pregunta y última, ¿por qué es importante la historia del CENTE? Adelante. Paso a la primera pregunta, ¿cuáles son los antecedentes del sindicalismo magisterial? Aclaro, antecedentes de 1917 a 1943, porque antes de 1917 también hay antecedentes importantes, pero para efectos de la organización gremial, es a partir de 1917 cuando se desarrollan pues las principales acciones. Adelante.
Y aquí, en este punto, voy a abordar 4 antecedentes. 1, la Constitución del 17. 2, la educación rural y las misiones culturales. 3, las normas legales que se aprobaron en favor de los maestros y en general de los trabajadores al servicio del Estado. Y 4, las organizaciones que dieron origen al centro. Adelante. En la Constitución de 1917, ¿qué antecedente más importante que la Constitución de 1917, que en unos cuantos días va a cumplir 100 años? ¿Por qué es importante? Porque en el artículo 123, que se llama del trabajo y previsión social, se autorizó la organización a los trabajadores y a los patrones. Y eso dio origen a la creación de sindicatos, federaciones, confederaciones en todo el país. Ahí está su fundamento legal. El artículo 3 también es una parte muy importante de la Constitución, porque se refiere a la educación, entonces, libre, laica y gratuita. De tal manera que ese artículo 3 ha sido bandera de lucha desde entonces del magisterio y del sindicato. Recuerden ustedes que en este momento, uno de los ejes, de los 8 ejes estratégicos, es precisamente la vigencia de los postulados filosóficos del artículo 3 constitucional. Y uno de ellos es el laicismo, la educación laica, que generó la guerra cristera del 26-29. El laicismo es uno de los postulados muy importantes para nosotros, pero no nada más para nosotros, sino para el Estado mexicano, porque somos un Estado laico. Les recuerdo a ustedes que en el 2012 se reformó la Constitución Federal y en el artículo 40 de la Constitución, en el artículo de la Constitución Federal actual, se señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Antes nada más decía representativa, democrática y federal. Pero a partir de hace 4 años, el término laico se le adicionó a la Constitución de tal manera que le da carta de naturalización a lo que siempre ha sido el Estado mexicano, un Estado laico. Y debo decirles que la laicidad que estableció el artículo 3 en su versión original no era nada más para las escuelas oficiales, sino para las escuelas particulares. Luego ya con la reforma del 34 desapareció lo laico y se profundizó lo antirreligioso con la educación socialista. Luego en la reforma del 46 al tercero quedaron algunos aspectos, pero la palabra laica no apareció. La palabra laica desapareció hasta 1993. Desapareció la palabra, ¿no? Pero el sentido de la educación en el país no desapareció. La palabra laica apareció otra vez en el artículo 3 en el año de 1993. Pero precisando que la educación laica iba a ser la pública, no la privada, como está actualmente. Y el laicismo, pues podemos dictar una conferencia sobre el laicismo y no acerca. Pero hay algo muy importante en la Constitución del 17. Ustedes ven el texto adicional de la Constitución del 17, lo pueden ver en el internet, porque aparece, ¿no? En el internet. Hay un artículo transitorio que dice: queda suprimida las secretarías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes. La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes
que había sido creada por don Justo Sierra, uno de los tres grandes de la educación en México. Para mí, don Justo, don José y don Jaime. Don Justo Sierra, don José Vasconcelos y don Jaime Torres. Hombres que verdaderamente pueden ser llamados grandes en la educación. Y entonces, con base en ello, el presidente Venustiano Carranza, el 13 de abril de 1917, o sea, 2 meses y días después de aprobada la Constitución, publicó la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales. Y en uno de esos artículos se establecía que la educación primaria iba a depender de los ayuntamientos. Se municipalizó la educación y esto provocó un caos porque surgió el gran problema que siempre durante toda su historia han tenido los maestros del país, la falta de pago de los sueldos, porque los ayuntamientos no tenían cómo pagar. Aclaro que el Distrito Federal en aquel entonces no había delegaciones, había municipios, no delegaciones como ahora. Había municipios y esos municipios eran gobernados por un ayuntamiento electo cada 2 años. Pues de esos municipios dependió la educación y eso provocó un caos porque los maestros siempre estaban con problemas para que les pagaran y cuando les pagaban la mitad del sueldo, el 70%, negociaban. Pues, era un gran problema. Eso provocó una huelga de repercusiones nacionales en 1919, la primera gran huelga nacional del magisterio que se perdió, fue derrotada, pero dejó la enseñanza de que había necesidad de constituir una organización y se fueron constituyendo pequeñas organizaciones adelante. Eso por lo que hace la Constitución. Por lo que hace la educación rural y las misiones culturales. Otro antecedente. Todos sabemos que en octubre de 1921 nace la Secretaría de Educación Pública. Y nace, y su titular, su primer titular fue don José Vasconcelos, nombrado, desde por el presidente Álvaro Obregón. Antes, en los 6 meses que gobernó el país, un gran mexicano, para mí, el más grande, Adolfo de la Huerta, que fue presidente de la sonorense, presidente de la República del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920, que pacificó al país, y tuvo el acierto de nombrar a José Vasconcelos como jefe del Departamento Universitario de Bellas Artes, que además incluía la rectoría de la universidad. Todo eso lo sabemos porque lo estudiamos en la historia de la educación, cuando nada más lo estoy recordando, ¿no? Estudiamos la historia de la educación. Bueno, pero desde ahí, desde la rectoría de la universidad, y teniendo como secretario particular a don Jaime Torres Bodet, de 19 años, imagínense lo que le aprendió Torres Bodet a Vasconcelos. Desde ahí empezó a diseñar la creación de la Secretaría de Educación Pública. E impulsó con maestros honorarios la alfabetización en el país, José Vasconcelos. Bueno, cuando entró Obregón, el 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón como presidente, ratifica a José Vasconcelos como jefe del Departamento Universitario, Bellas Artes y rector de la universidad, lo ratifica. Y entonces le presenta el proyecto, lo aprueba, se va a la reforma constitucional, al constituyente permanente, se aprueba la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y cuenta Vasconcelos que el 4 de octubre, en uno de sus libros, el 4 de octubre de 1921, fue con el presidente Obregón y le dijo: señor presidente, ya se aprobó la Secretaría de Educación Pública, ya nada más basta que usted nombre al ministro de Educación Pública. Y le dijo, dice que se rió campechanamente Álvaro Obregón, el presidente, y le dijo: a ver, ¿cuándo quiere que le tome la protesta? Usted va a hacer. ¿No?
Entonces, ¿cómo esperé esa palabra yo cuando quería ser secretario? Usted va a ser, bueno, usted va a ser, bueno, entonces lo nombra y el 12 de octubre de 1921 se cumplió la protesta. Fue mucha gente y todos estuvieron muy contentos. Bueno, y Vasconcelos realizó una gran obra, como sabemos, en la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Por el apoyo que tuvo de Obregón y de Adolfo de la Huerta, que era el secretario de Administración. En 3 años, de 1921 a 1924, el presupuesto educativo se elevó 700%. El presupuesto educativo. Por eso, Vasconcelos hizo una extraordinaria obra educativa. Y claro, no nada más porque puedes tener mucho dinero, lo hemos visto, ¿no? Puedes tener mucho dinero. Ejemplos muy cercanos, ¿no? Entonces, hizo una gran obra en la alfabetización, en la campaña contra el analfabetismo, en la creación de las escuelas rurales. Con la Secretaría de Educación Pública en 1922 nace la Escuela Rural Mexicana con un perfil único, ¿no? Recuerden las casas del pueblo, que eran instituciones construidas por los mismos padres de familia, ejidatarios, que iba más allá del programa escolar tradicional, porque atendía también a los adultos en labores de alfabetización, de castellanización, de enseñanza de oficios, o sea, lo que sabemos, la educación. Y las misiones culturales fueron un complemento en 1923 de la educación rural. Aquí lo central es la educación rural. Las misiones culturales fueron un complemento de la educación rural. Pero en una década, de 1922 a 1932, las escuelas rurales aumentaron de 300 a cerca de 7,000. En el año de 1929, en un artículo que escribió don Rafael Ramírez Castañeda, ¿no?, que entonces era director general de Educación Rural de la Secretaría de Educación Pública, dice que había en el 29 ya 5,000 escuelas rurales regadas por la red. Bueno, ese fue el germen. Esas escuelas rurales, de esos maestros rurales, tanto de las misiones como los que trabajaban en las casas del pueblo, fue el germen, la semilla del sindicalismo magisterial en México. Aquí estamos de acuerdo con los historiadores de la coordinadora, los afines a la coordinadora. Ustedes leen los libros de ellos, de Gerardo Peláez, de Ávila, de los que han escrito ellos, y nosotros coincidimos en que es el germen de la organización. Adelante. El otro punto, las normas legales que se aprobaron en favor de los maestros y de los trabajadores de la educación. El primero, la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro en 1925, que no era nada más para los maestros, sino para todos los trabajadores del servicio del Estado. Hago una aclaración. En la Constitución de 1917, el artículo 123 protegía a los trabajadores en general, pero no a los trabajadores al servicio del Estado. Es más, en 1931 se aprobó la primera Ley Federal del Trabajo, que tampoco incluyó a los trabajadores al servicio del Estado. Es más, los trabajadores al servicio del Estado y los maestros no estuvieron en la Constitución hasta 1960, que se aprobó el apartado B del artículo 123 constitucional. O sea, no teníamos una legislación que nos protegía, estamos en estado de independencia. Bueno. Entonces, esa Ley General de Pensiones Civiles de Retiro que daba 2 prestaciones, la jubilación o pensión y préstamos personales e hipotecarios.
Nada más. No había servicio médico. Servicio médico organizado, institucional por parte del Estado mexicano no tuvimos los maestros hasta el año de 1960 que se quedó de la inspección, en el caso de Sonora y de otras entidades. Entonces, surge también el seguro del maestro en 1928, que todavía existe. Actualmente en el Distrito Federal existe el seguro del maestro. La ley de la movilidad del profesorado de 1930 fue importante también porque impedía que los titulares de las dependencias cesaran a los maestros fortuitamente. ¿Sí? Y luego la ley de escalafón de 1930, que fue importante también. Pero el más importante de todo, el Estatuto Jurídico de 1938. El Estatuto Jurídico, que se abrogó. Abrogar quiere decir que desaparece por completo una ley. Y derogar quiere decir que se deroga un artículo. Se abrogó el Estatuto Jurídico en 1941 y nace uno nuevo, pero también con el mismo sentido ya con. Y entonces ya se tuvo una protección más amplia para los trabajadores del servicio del Estado y para los nuevos. Adelante. Ahora, el cuarto punto de los antecedentes, organizaciones que le dieron a la organización. Bueno, la Confederación Mexicana de Maestros, que nació en 1932. Nació en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, en 1932. Primer secretario general Ramón G. Confil, que era secretario de Educación Pública, director federal de Educación en el estado de Jalisco. Característica de esta organización, de la CMN, que era dirigida, organizada y dirigida por autoridades educativas, directores federales de educación e inspectores federales de educación. Los maestros de base no tenían una participación muy activa en esta organización hasta después que hubo protestas. Y eso originó que en 1935 se creara la CENTE, la primera CENTE, pero que ella se llamaba Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Las siglas son iguales y lo radical y lo es lo mismo. Están vinculados con la Internacional Comunista, con el Partido Comunista, etc. Y se hizo un enfrentamiento entre esas dos organizaciones, la CENTE y la CMN. Y se dieron verdaderas batallas en los estados para controlar los maestros. En Sonora, por ejemplo, como comentamos en el libro nosotros, en Sonora, por ejemplo, y en varios estados, se hacían asambleas y entonces se votaba por una u otra organización. No me voy a extender mucho porque pasamos al sindicato trabajador de la enseñanza de la República Mexicana, que surgió en 1938, porque este sindicato nos dejó tres enseñanzas o tomamos tres ideas de este sindicato, o tres puntos. Primero, fue el primer sindicato, el externo, fue el primer sindicato que obtuvo un registro legal ante el Tribunal de Arbitraje, así se llamaba el Tribunal de Arbitraje que creó el Estatuto Jurídico. Tribunal de Arbitraje se llamaba el que creó el Estatuto Jurídico, lo que ahora es Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje. Bueno, eso fue lo primero. Lo segundo, fue el primer sindicato del externo que se constituyó por secciones. De ahí tomaron la idea de los fundadores del CENTE para al CENTE darle la configuración de secciones y de relaciones del externo. Pero en el externo surgió también la primera corriente sindical que existió en el CENTE, que fue la Fracción Nacional Revolucionaria. En el CENTE, compañeras y compañeros, y en todos los sindicatos aquí y en China, y en el cielo, en todas partes, en los sindicatos, en las organizaciones de masa, hay corriente. Hay corriente.
Y en el CENTE no era la excepción, y en el STER surgió la primera corriente de la Fracción Nacional Revolucionaria. ¿Por qué hay corrientes? Porque es una expresión de la pluralidad que existe en las organizaciones de vida. Y luego surge el SUNTE, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación, que se funda en 1941. Luego el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación, que se formó también en 1941 con la característica de este Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación, estaba ligado a la Secretaría de Educación Pública, particularmente a Octavio Béjar Vázquez, que es el secretario de Educación. Ahora, ¿qué pasó? Voy a pasar a algunos elementos para contestar la segunda pregunta. ¿Qué pasó en el Congreso Constituyente de Chile? Adelante. Pero antes, veamos rápidamente el contexto general. Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República, estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, que ya empezó en 1939. En mayo de 1942, México le declaró la guerra a las potencias del eje, ¿no? Alemania, República. ¿Por qué? Porque unos submarinos alemanes en el Golfo de México hundieron 2 buques petroleros de México que llevaban petróleo que abastecían petróleo a Estados Unidos. Y no nada más a eso, sino fueron atacados otras embarcaciones petroleras mexicanas. Entonces, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, pidió al Congreso pues, que se hiciera una declaratoria de guerra en contra del eje y participó en el Escuadrón 201, pero eso no es sorpresa, ¿no? Es parte del contexto que existe. Pero en México tuvo una repercusión muy importante en cuanto a la política de unidad nacional, que tuvo como consecuencia que se hicieran pactos, como desde ahora, y que han hecho entre la mayoría, entre el gobierno, los patrones y los trabajadores, que tuvo como consecuencia que los trabajadores no fueran a huelga en la política de unidad nacional, y eso afectó desde luego el nivel de bienestar. Y en la CEP el gobierno tampoco no traía nada, no las traía todas consigo, porque el primer secretario de Educación, Luis Sánchez Portón, renunció en 1941, entró Octavio Béjar Vázquez, que renunció en 1943, y luego entró Jaime Torres Bodet en 1943 adelante. Acciones previas al Congreso. El comité coligado es coligado. En algunos libros sobre la historia del CENTE dice coaligado. Es coligado. Comité coligado de unificación magisterial. Surgió de un pacto que se firmó el 28 de abril de 1942 por el SUNTE. El SUNTE, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que no tenía registro, tenía influencia en 18 estados de la República. El STERN, que era el que tenía el registro, de 9, y el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación en 5. Pues esas 3 organizaciones, hay otras, ¿no?, de menor significación, pero esas 3 eran las más importantes al momento de fundarse. Estamos hablando de 1940. Cada una de estas organizaciones, aportó 5 elementos para constituir el comité coaligado. Detrás de esto estuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y después el Partido de la Revolución Mexicana, que puso la mano. Es decir, hubo negociaciones con el gobierno. Nosotros no nacimos así puros, no. Tuvimos el apoyo del gobierno. Es la regla. Bueno, entonces, verás esto. Entonces, el presidente recibió este comité coligado y le dio la representación oficial. Al comité coligado. Y fue el que emitió la convocatoria el 23 de septiembre de 1943 para la realización del Congreso Constituyente del CENTE. Se realiza el Congreso de Unidad de todos los estados y se nombran delegados al comité
al Congreso Nacional. Adelante. Ahora, ¿qué pasó en el Congreso? Esto que sigo parado. Bueno, ¿qué pasó en el Congreso? Bueno, a la ceremonia de inauguración asistieron 1.300 delegados, invitados y amigos de ya no estuvo Octavio Béjar Vázquez como secretario de Educación, porque estuvo don Jaime Torres Bodet. Cuenta Jaime Torres Bodet en sus memorias que por la mañana del, unos días antes del 24, fue a empezar el Congreso. Lo mandó a llamar el presidente Manuel Ávila Camacho y le pidió, él era el secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Le pidió que se hiciera cargo de la Secretaría de Educación Pública, porque iba a dejar la Secretaría de Octavio Béjar Vázquez por los problemas que tenía con el Congreso. Bueno, entonces él no quería aceptar, pero finalmente fue el presidente y yo que le dijera que no. Entonces, que en la mañana del 24 me mandó a llamar y me dijo, a las 6 de la tarde vamos a ir a Bellas Artes a inaugurar el Congreso del Magisterio de Unificación. Yo lo voy a inaugurar, voy a decir hasta la, pero usted va a decir un mensaje, voy a prepararlo. Un mensaje, se va a preparar el mensaje, que por la tarde, así sucedió. Entonces, cuando estamos trabajando con el libro, nosotros nos encontramos esa perla de las memorias de Jaime Torres Bodet. Porque Jaime Torres Bodet, desde su óptica de secretario de Educación, desde que estaba encerrado, los días que dice que se encerró en la Secretaría de Educación Pública, empezó a tener información y escribir lo que estaba pasando en el país. Y es una verdadera joya lo que dice. Él platica quienes hablaron en la ceremonia de inauguración, que algún representante de cada organización, lo que dijeron, etcétera. O sea, una fuente bibliográfica muy importante, escrita por un gran escritor, un gran secretario de Educación Pública. Bueno, entonces ya vamos a los acuerdos del Congreso. Se aprobaron los estatutos y se aprueba el lema. El lema nos define desde que nacimos, por la educación al servicio del pueblo. Nada de que la CTM al principio, por la emancipación de los trabajadores, por una sociedad, por la reivindicación, etc. No. Nuestros padres fundadores, los fundadores del centro, le dieron un lugar preeminente a la cuestión educativa y que se reflejó en el lema por la educación al servicio del pueblo. Se nombró un comité ejecutivo nacional con 11 miembros, nada más el puro secretario general, a Luis Chávez Orozco, de secretario general, y se clausura. Cuenta Jaime Torres Bodet que cuando él estaba encerrado en la secretaría observando que iban a visitar los delegados de las entidades, ¿no? Que había muchos problemas en el país, muchos cesados, mucha gente con problemas, muchos trabajadores y le daban problemas, y le contaban lo que estaba ocurriendo. Y él dice que no quería preguntar quién iba a ser el secretario general. Fueron ellos, dice, los que me dijeron que sonaba como cuando uno quiere ser secretario, suena el historiador Luis Chávez Orozco. Bueno, y entonces se me puse a investigar. Yo no coincidía con él porque era marxista, pero sabía que era un hombre honrado y prefería ir un hombre probo que a un líder de Mago. Entonces, y ese fue el Luis Chávez Orozco. Se clausura y en la clausura volvió a estar don Jaime Torres Bodet, volvió a decir un discurso, ahí lo documentamos nosotros, y estuvo en representación del presidente Miguel Alemán Valdés, que era el secretario de Gobernación. Ya, que fuera el presidente, el presidente, pues es lo máximo, pero si no puede el presidente, lo máximo es que vaya el secretario de Gobernación.
y fui secretario de Gobernación. Y habló, y don Jaime Torres Bodet le tomó la protesta. Fíjense, el secretario de Educación Pública le tomó la protesta al primer comité ejecutivo presidido por Luis Adelante. Luego ya el registro legal del CENTE, el 31 de diciembre del 43. Luis Álvarez Barret y Jesús Robles Martínez fueron el presidente y el secretario, y el primer secretario del Congreso Constituyente del CENTE. Ellos enviaron un escrito al tribunal de arbitraje entonces, se tomaban 16 de acuerdo dos acuerdos, se canceló el registro del STEM, se le dio un registro provisional CENTE y el 15 de julio se acordó el registro definitivo. Adelante. Bien. ¿Cómo ha sido la evolución histórica del CENTE? Aquí voy a contestar esta pregunta en 6 fases, que son las 6 etapas del sindicato. Adelante. La primera fase, la primera etapa, que le llamamos los primeros años de 1949 a 42. Hubo 2 secretarios generales, Luis Chávez Orozco. El primero, Luis Chávez Orozco, que fue secretario general de diciembre del 43 a julio del 45. Él debía de durar 2 años, porque los estatutos decían que el Congreso Nacional iba a ser cada año un par. En diciembre de cada año un par de los primeros estatutos del CENTE. De tal manera que en diciembre de 1945 debía entregar, pero renunció 5 o 6 meses antes. Vamos a ver por qué. Cuando se fundó el CENTE existían cerca de 32,000 maestros y maestros federales de primaria, la mayoría no tenía título de maestro del año. Luego, en el desarrollo del trabajo sindical, el primer comité ejecutivo vio lo del edificio social del CENTE. El CENTE nació, quienes han ido a la Ciudad de México, saben dónde está ubicada la Plaza Santo Domingo, donde está ahí lo que era la biblioteca, lo que es ahora el Centro Cultural México Contemporáneo. En la esquina de Santo Domingo hay un Baramex, y en la parte de arriba hay unos departamentos. Ahí nació el CENTE. Esa fue su primera edición. Luego, el gobierno federal donó un terreno en lo que es en la casa del maestro, en Naranjo 174, y ahí en Naranjo 174, con un préstamo que le hicieron al sindicato, construyeron la primera sede del sindicato en lo que es la casa del maestro. Después tuvimos el Belisario Domínguez, luego en Venezuela 38 y ahora en Venezuela 40. Que siguen siendo sindicatos, pero están mejorando. Luego se celebraron congresos en todos los estados y las demandas inmediatas eran reinstalar a maestros, que todavía miles de maestros cesaron. Miles de maestros con violaciones escalafonarias, miles de maestros cambiados de adscripción. Todavía hay que atender ese problema. En la investigación nosotros pudimos ver ahí documentos donde maestros dirigentes de los estados llevaban una relación de los maestros que tenían estos problemas para ver con el comité ejecutivo. Ya en los problemas principales que adelante. Aquí el sindicato desde que nació apoyó la política educativa del gobierno de la revolución. Regularmente la campaña contra la analfabetismo. Cuenta don Jaime Torres Bodet en sus memorias. Recuerden que Jaime Torres Bodet fue, les decía anteriormente, secretario particular de don José Vasconcelos. Y él participó pues, en la primera campaña contra la analfabetismo. Él no le llamaba una campaña del analfabetismo. Y cuando le presentó el programa al presidente Manuel Ávila Camacho, dice que le dijo, oiga, le dice, no le ponga de él,
analfabetismo, póngale contra el analfabetismo. Porque el pueblo mexicano, siempre que va en contra de algo, se que le dijo el presidente y inmediatamente le cambió, ¿no? Y dice que la segunda persona que dio con eso fue don Luis Chávez Orozco, el secretario general del CEN. De tal manera que Luis Chávez Orozco le gustó mucho la idea y dio instrucciones a todas las secciones para apoyar la campaña contra la analfabetismo. Y luego la capacitación de maestros con la creación del Instituto Federal de Capacitación de Magisterio en 1943, que tenían regularmente la tarea de titular, regularizar a 18,000 maestros que no tenían título de maestro. Y era muy importante porque acceder al título era elevarles su salario. Y también la construcción de escuelas con la creación del Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas, el CAPS en 1944. Esas tres, construcción de escuelas, la capacitación de los maestros y la campaña contra el analfabetismo, fueron los tres ejes de la política educativa de ese gran secretario de Educación que fue don Jaime Pérez. Y se realiza el primer Congreso Nacional Ordinario, en donde además de los asuntos que se trataron, se empezaron los gérmenes de división en el Comité Ejecutivo Nacional, porque ese Congreso o ese Consejo acordó destituir de presidente del Comité Nacional de Vigilancia a Robín Rodríguez Lozano, que fue el primer presidente del Comité Nacional. Se hizo un homenaje a Vicente Lombardo Toledano. Entonces Vicente Lombardo Toledano tenía una gran influencia en el país. Se le nombró incluso como miembro honorario de la sección 10 del Distrito Federal a Vicente Lombardo Toledano. Él había sido secretario general de la CTM, fundador de la CTM, su primer secretario general de 1936 a 1941, y luego lo nombraron como secretario general de la CETA, la Confederación de Trabajadores de América Latina. Tenía una gran influencia y lo quería mucho el presidente Manuel Ávila Camacho, a pesar de que no coincidía porque este era católico y yo era ateo, pues, pero bueno. Luego se realiza el primer Consejo Nacional Extraordinario con dos grupos. Unos apoyando a Chávez Orozco y otros auspiciados por Lombardo Toledano en contra de Chávez Orozco. En ese consejo ganó Chávez Orozco, pero luego se hace un segundo Consejo Nacional Ordinario en julio de 1945, ganaron los contrarios a Chávez Orozco. Y entonces Chávez Orozco renunció todo el Comité Ejecutivo Nacional y nombra interinamente para que termine esos 6 meses, a diciembre del 45, a don Gaudencio Peraza Esquiviano. ¿Por qué renunció Luis Chávez Orozco? Bueno, renunció primero por sus enfrentamientos con Lombardo Toledano. Y le dijo él en su discurso de renuncia, ¿no? Su diferencia, ¿no? Porque querían actuar como un petit comité. Pero también renunció porque no estaba de acuerdo. Recuerden, él era marxista, ¿no? Socialista. Y no estaba de acuerdo con que al artículo 3º se le quitara a los socialistas, aunque para 1945 ya los socialistas eran letra muerta. Desde que entró Manuel Ávila Camacho, los socialistas era letra muerta, porque había una ley orgánica de educación pública que era realmente la que regía, y el artículo 3º, los socialistas, pues, lo hicieron muy bien. Y entra don Gaudencio Peraza Esquiviano. Adelante. Y don Gaudencio es secretario general de julio del 45 a enero del 46, primera vez, ¿no? Y entonces el CENTE organiza la primera conferencia pedagógica a fines de noviembre y a principios de diciembre de 1940. ¿Por qué es importante esa conferencia? Porque fue previa a la iniciativa de la reforma del artículo 3º constitucional.
Y el CENTE tuvo oportunidad de participar en la redacción del artículo 3 constitucional que se aprobó en 1940. La iniciativa de reforma se envió a la Cámara de Diputados en los primeros días de diciembre de 1945 y en el mismo diciembre las dos cámaras, las senadores, aprobaron la reforma del artículo 3. Y todo 1946 se paseó por la República, aprobando los congresos de los estados, recuerden el constituyente permanente. Y el 30 de diciembre del 46 se entra en vigor la reforma del artículo 3. Y ahí tuvo mucho que ver, pues, el sindicato en esa reforma. También nace el reglamento de las Comisiones Generales de Trabajo en 1946. Se realiza el primer congreso ordinario en enero de 1946. Adelante. En donde por segunda vez eligen a Gaudencio Peraza de 1946 a 1949 como secretario general. Luego, en diciembre del 46 se realiza un tercer Consejo Nacional Ordinario donde se aprueban nuevos estados. Pero continúa la división en el CENTE. Esta división, para mí, es la más grave división que ha tenido el CENTE de toda su historia. ¿Por qué? Porque en 1946-47 hubo dos comités ejecutivos nacionales. Uno presidido por Gaudencio Peraza Esquiliano y otro presidido por Luis Álvarez Marín. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hay un expediente así grueso de la forma en que las secciones apoyaban a uno u otro comité. Porque esta división fue grave. Lo de ahora es un juego de niños comparado con eso. Eso de la comisión, no. Esa era división. Porque no nada más estaba dividido el Comité Ejecutivo Nacional, sino casi la mitad de las secciones del país apoyaban a Luis Álvarez Marín. Entre ellas la sección 28 de Sonora, que apoyaba a Luis Álvarez. Muchas secciones apoyaban a uno y a otro, hasta que por fin el Tribunal de Arbitraje le dio el gane, digamos, al comité de Gaudencio Peraza Esquiliano. Adelante. ¿Qué problemas se enfrentaron? Bueno, pugnas internas, división en el Comité Nacional, ojo, falta de unidad, de disciplina, de sentido institucional. Y se cometió el error de aplicar medidas extremas como la destitución de cargos sindicales y exclusión del estatuto adelante. ¿Cuál era la corriente sindical mayoritaria? La Fracción Nacional Revolucionaria. Don Gaudencio Peraza. Yo tuve la fortuna, les cuento, no para presumir, sino también por eso, de haber conocido personalmente a don Gaudencio Peraza Esquiliano, al segundo secretario general. Sucede, por eso puse Judica ahí, que en noviembre de 1976 hubo un congreso en Judica, Querétaro, un Congreso Nacional Popular de Educación. Y Francisco Márquez Durán, que era presidente municipal de Chihuahua, nuestro secretario general, no pudo ir. Entonces me nombró a mí, que yo ya yo quería ser secretario general de mi sección, entonces, con 26 años, pero fui yo como delegado y me inscribí, me acuerdo, en la mesa de financiamiento de la educación en Judica, Querétaro. Y ahí en la mesa estaba un viejito asesorando a los dirigentes de la mesa, como se acostumbra cuando vamos, ¿no? Un asesor del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces pregunté quién es, es asesor. Y entonces, un representante de la SEP hace una propuesta. Y propuso que acordáramos con la mesa que en aquellas comunidades donde hubiera menos de 20 alumnos, hubiera un maestro pagado por la comunidad, por los ejidatarios, o sea, que se formara un patrón, y que se pare el viejito. Dice, no estoy de acuerdo con esa propuesta. Esa es una vieja tesis de la Secretaría de Educación Pública que derrotamos hace mucho.
cuando con don Rafael Ramírez delineamos la educación rural y redactamos después el texto del artículo 3º, concebimos que la educación rural no únicamente atendiera a los niños, sino a los adultos, lo puso. Entonces todos le aplaudimos y rechazamos la propuesta, ¿no? Pero entonces ya averigué a don Gaudencio Peraza. Era don Gaudencio Peraza, una perla, una información que le doy como una perla. Don Gaudencio Peraza fue secretario general del centro, no muchas cosas, pero tuvo comisión sindical hasta 1969, que tomó parte de eso. No tenía comisión sindical. No tenía comisión sindical. Ya no las comisiones sindicales después. Es más, cuando entré a la sección 28, yo en 1976, en 1974, mi primer cambio fue secretario de pensiones, éramos 3 comisionados para la misma. 3. Bueno, y en las memorias, les voy a leer muy brevemente, les voy a leer lo que dice don Jaime Torres Model, de los 2 secretarios. A él les tocó tratar con Mendoza, con Luis Chávez Orozco y con don Gaudencio. Vean lo que dice de Luis Chávez Orozco. Es muy corto. Marxista probo. Le caracterizaba un escrupuloso sentido de responsabilidad. En las negociaciones, las formas de cortesía se respetaban entre unos y otros. Sin traicionar a sus representados, con inteligencia y contacto, buscaba el modo de realizar los propósitos sindicales dentro de los cauces que serían posibles para el gobierno. Inflexible cuando sentía que la razón estaba en verdad de su parte, no insistía sobre los puntos en que tenía motivo para dudar del derecho de sus representados. Era probo y patriota. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un señorón, como se dice a veces, de la educación en el país, con Jaime Torres de Gaudencio, ¿no? Vean lo que dice. Cambio de estilo, pero no un cambio de clima en las relaciones establecidas entre la Secretaría y el sindicato. El profesor Gaudencio Peraza, que sustituyó a Chávez Orozco, tuvo el talento de comprender, según lo había comprendido su antecesor, que no podía presentarse ante sus mandantes como opositor sistemático de las decisiones tomadas por un gobierno deseoso y ayudar realmente a todos los miembros del magisterio. Más directo, más frío y en ocasiones más incisivo que Chávez Orozco, el profesor Peraza no perdía el tiempo en dialécticas digresiones. Iba al punto con rápida precisión y no acertaba yo a discernir cuando concluía nuestras pláticas si el brillo que atenuaban discretamente los cristales oscuros de sus anteojos era un fulgor de satisfacción, una luz de ironía o un relámpago de protesta. Era un poeta este, pues, no, qué bonito estudio, ¿no? Bueno, adelante. Ahora, la segunda fase, la segunda etapa. Aquí estoy con el cómo estoy con el tiempo. La segunda etapa le hemos llamado estabilidad, consolidación y desarrollo del CENTE al 42. ¿Cómo se logró la estabilización del CENTE? ¿Cómo se logró? Bueno, ve a Jesús Robles Martínez como secretario general en 1949. Pero hubo un consejo en 1950 que tomó una serie de acuerdos muy determinantes para terminar pugnas internas, para sellar la unidad, para fortalecer el sentido institucional del sindicato de la ley, para superar discrepancias y para encauzar el sindicato hacia la consolidación. Y fue muy importante terminar las prácticas de destituir de los puestos de dirección. Se revisaron los casos de expulsados y se acordó respetar de manera absoluta el régimen civil condenado en la revolución, que da vida a la institución del país. Pero
Para mí, lo más importante, y creo que por eso se estabilizó, fue la realización periódica de consejos y congresos nacionales. Cada 3 años, lloviera, tronara o relampagueaba, había congresos nacionales. Y hasta en el mismo día, todavía me acuerdo, el 31 de febrero y el 1, 2, 3 y 4 de febrero de cada 3 años. Ya sabían. Se regularizó en las secciones del país también la realización de congresos, con base en los estatutos, las asambleas de la región, y eso le dio una gran estabilidad. Se realizaron acciones para implementar el patrimonio sindical. En muchas secciones se hicieron edificios adelante. La editorial, el edificio Belisario Domínguez, ese edificio que tiene hecho pedazos la coordinadora allá en Belisario Domínguez, fue un flamante edificio del Comité Ejecutivo Nacional que inauguró el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Un flamante edificio. Y muchos edificios. Seguía funcionando hasta 1959 la Fracción Nacional Revolucionaria. Y en 1959 surge la segunda corriente sindical, que fue la Fracción Nacional de Unidad Revolucionaria, que fue de Administración Extrema, que funcionó de 1959 a 1972. En la otra parte, en las oposiciones, existía el movimiento revolucionario del magisterio y la acción revolucionaria sindical, que eran corrientes opositoras, lo que ahora pues es la coordinadora. En los antecedentes pues de la coordinadora. Bueno, ahí los apoyos del Frente de la Educación apoyó las acciones para que se respetaran los postulados del artículo 3 constitucional, el plan de 11 años de participación de la educación primaria, los libros de texto gratuito, y realiza la segunda Conferencia Nacional de Educación, que tuvo mucha importancia en la vida sindical. La tercera etapa, que le hemos llamado Nueva Estrategia Salarial y Participación Política de 1982 a 1982. Debo decirles algo. De 1979 a 1982, no todo fue vanguardia revolucionaria y Carlos Constitución. No. Hubo una estrategia salarial muy importante, consistente en no demandar aumentos de porcentaje determinado en los pliegos presupuestarios, sino conforme al incremento de la. Y eso dio pie a que se lograran pues una serie de incrementos directos e indirectos al pueblo que algunos existen hasta la actualidad. Adelante. Y también la proyección política del centro. En la etapa anterior, los diputados y los que estaban puestos de elección popular eran agentes del Comité Ejecutivo Nacional. Pero en esta etapa se le dio mucha importancia a diputados que salían de las secciones, presidentes municipales, regidores. Yo mismo fui diputado en esa época, ¿no? Pero, ya en la década de los 80, porque uno creo que fue muy viejo, pero del 85 al 82, antes de ser secretario general, muchos que no éramos secretarios generales podíamos acceder a puestos de adelante. Se crea el Instituto de Superación Ideológica, el ICES, que fue muy importante, en esa etapa fue muy importante, no nada más porque había que estudiar ahí 2 meses en julio y agosto de 1977. Fue muy importante que se las instalaciones de Potoparca, había una materia preciosa que me gustaba mucho, que era el laboratorio sindical, donde se hacían congresos y asambleas, donde aquí estaban los disidentes, nosotros defendíamos, era un verdadero laboratorio sindical. Luego se crea el edificio en Venezuela 44 de 1978, ese edificio donde está, que se inauguró
entró en 1978. Antes el sindicato estaba enseguida en Venezuela, Venezuela 38, y enseguida en Venezuela 38 había un estacionamiento grande. Me acuerdo muy bien porque cuando íbamos al Comité Nacional, al fondo de ese estacionamiento había un restaurante donde venían unos chamorros muy sabrosos, y me gustaban a mí siempre que me gustan. Ese estacionamiento era del Seguro Social y lo compró en 6 millones de pesos del sindicato y allí se construyó el edificio de Venezuela 42. La corriente mayoritaria era Vanguardia Revolucionaria y nace la CENTE en Chiapas en 1971. Adelante. Bueno, en el aspecto educativo se promovió la creación de la UPN, se impulsaron los congresos nacionales populares de educación del que les hablaba el primero Judica, con la característica, no son como los de ahora que están en el estatuto, entonces era una acción que realizaba el sindicato, pero no era por estatuto. Y luego apoyó también y promovió el acuerdo para que en 1984 se llegara el nivel de licenciatura en la educación normal, el diseño y aplicación del esquema de educación básica que entró en vigor en 1987, la primera carrera magisterial, ¿no?, que se crea en 1990. La cuarta etapa, reforma educativa y fundamento normativo de la pluralidad política y sindical, 1989, así le llamamos a esta etapa, ¿no?, en el libro y aquí en esta plática. Porque ¿qué fue lo más importante que pasó de 1989 a 2000? ¿Qué fue lo más importante? La preservación de la estructura nacional y unitaria del sindicato. Todos sabíamos que cuando entró el presidente Carlos Salinas, había la idea del gobierno de dividir el sindicato en 32 sindicatos. Todos lo sabían. Entonces, las acciones del sindicato entonces fueron muy importantes, el Comité Ejecutivo Nacional, precisamente para parar eso, y el sindicato ya participó en la firma del acuerdo el 18 de mayo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la descentralización educativa, pero respetando el carácter nacional del sindicato. Esa batalla fue muy importante. Pero en el libro tenemos otra perla, otra. Sucede que en 1999, recordarán ustedes que el PRI postuló o quería, antes de postular la Bastida, hubo una precampaña donde hubo 4 precandidatos: la Bastida, Madrazo, Humberto Roque y Manuel Barrio, los 4 precandidatos a la presidencia. Y entonces el sindicato, en lo que era la Biblioteca Nacional de Educación, invitamos el Comité Nacional a todos los precandidatos a que nos expusieran su programa educativo. Y ahí estuvo Manuel Barlet con nosotros. Y la primera pregunta que le hicieron fue la siguiente: oiga, licenciado Barlet, si usted llega a presidente de la República, ¿va a querer, como le hizo en 1989, dividir el sindicato como hizo en aquel entonces, o va a respetar la estructura nacional? Fue la primera. Y vean lo que contestó, lo tenemos documentado porque sacamos nosotros en el Comité Nacional un periódico, el ABC del Centro, y documentamos con figuritas y palitos todo lo que dijo Manuel Barlet. Pero vean lo que dijo. No está hablando aquí cualquiera. Está hablando Manuel Barlet, que era el primer secretario de Educación Pública que tuvo Carlos Salinas, y en esa época era el secretario de Educación. Dice, esa idea de la descentralización o federalización educativa, en efecto, venía acompañada de la idea de una federalización de sindicatos. Ese era un planteamiento. Si van a ser trabajadores de los estados, tendría que haber un sindicato estatal. Y una federación no es una agresión, ¿se entiende?, sino es un modelo. Ese modelo que formaba parte de una visión general, o sea, lo está diciendo el representante del gobierno de Salinas en la educación, ¿sí?, fue modificado por ustedes de manera que se mantuvo unitaria.
Ganaron ustedes ni hablar, son un sindicato que respetó sus tradiciones, su cultura, son un sindicato reconocido, que sí había la idea de crear 32 sindicatos, ¿no? En el gobierno. Adelante. Bueno. También, en esa etapa, nos regresamos un poquito hasta nos adelantamos. Adelante. Estamos hablando, pues, de que eso fue lo más importante. ¿No? Muy importante la preservación de la estructura nacional. Pero fue muy importante la reforma estatutaria del Segundo Congreso Nacional Extraordinario que se realizó en 1990. Porque se dio nacimiento por estatuto a la pluralidad política y a la pluralidad civil. En el CENTE siempre ha habido gentes en el Comité Nacional, y en algunas secciones siempre había habido gentes de otras expresiones. Pero a partir de la reforma estatutaria del 92, por estatuto, las oposiciones tienen acceso a comisarios. Y lo mismo la pluralidad con el Comité Nacional de Acción Política y el Comité Nacional de Acción Política. Adelante. La pluralidad sindical con el principio de lo que sabemos, pues, y el Comité Nacional de Acción Política. Adelante. Las acciones en favor de la educación, bueno, la firma del Acuerdo Nacional, el 18 de mayo de 1992, la reforma del artículo 3º, los diputados maestros y el CENTE tuvieron una participación muy destacada en esa reforma para precisar el carácter laico de la educación, porque el carácter laico de la educación, aunque existía, de hecho, pues, porque la educación era ajena a cualquier doctrina religiosa, pero la palabra laica no estaba en el artículo 3. Se incluyó otra vez en 1993, pero se precisaba o se precisa actualmente que en educación, carrera magisterial en 1993 y nace en los congresos nacionales de educación. Adelante. Vamos a ir porque ya me estoy diciendo adelante. La quinta etapa, compromiso del CENTE con su materia de trabajo 2002. En septiembre de 2000, nos reunimos el Consejo Nacional en Guadalajara, Jalisco, y discutimos durante varios días la situación del país. Recuerden, en julio del 2000 había ganado Vicente Fox la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, un partido tradicionalmente enemigo del ejido, de la escuela pública, de la educación alta, etcétera, etcétera. Y entonces teníamos que estar preocupados los dirigentes de fe. Y entonces discutimos y aprobamos ese texto, un proyecto educativo, un proyecto que fue el sustento básico para la ejercicio posterior. Y se entabló una serie de pláticas, diálogos, negociaciones con el presidente electo y su equipo Vicente Fox. Y entonces el presidente Fox fue convencido o se convenció de muchas de las cuestiones que plantearon. De tal manera que en diciembre de 2000, cuando fuimos al Congreso de Chihuahua, donde entró Rafael Ochoa Guzmán, inauguró el Congreso Vicente Fox, y ahí empezó a hablar de la educación pública. No sé si recuerdan el discurso de él, defender los puntos de vista de tal manera, pues, que hubo una acción muy importante en ese periodo, pues, en favor de la educación. Adelante. Y ya, pues, todos estos aspectos nosotros lo conocemos: la firma del Acuerdo Nacional, la Alianza por la Calidad Educativa del 2008, el Acuerdo para la Reforma de Carrera Magisterial, ¿verdad? Y en el 2012, en octubre del 2012, se realiza en Quintana Roo el 6º Congreso Nacional Extraordinario.
Y ahí se aprueba una reforma estatutaria bajo la que estamos vigentes en este momento. Y se nombra una comisión para darle redacción a los acuerdos que se tomaron en el Congreso de Quintana Roo. De tal manera que seguimos a la última etapa, que es la sexta etapa, etapa actual, que le hemos llamado, platicando pues con el maestro Juan, él aprobó pues que le llamamos transformación del CENTE con base en la planeación estratégica de 2013 a la fecha. Esta ya no la tratamos en el libro, esta ya se la explicamos. Bueno, el 27 y el 28 de febrero realizamos la 36 sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Guadalajara, bajo situaciones muy difíciles, que no viene al caso comentar, muy difíciles, para tratar un asunto. Para eso se convocaba ese Consejo Nacional. La comisión que se había nombrado en el Congreso de octubre iba a rendir su informe e íbamos a aprobar los nuevos estatutos que iban a ser registrados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y los aprobamos en la primera sesión que tuvimos el 27, aprobamos los nuevos estatutos del sindicato. En unas condiciones muy difíciles, de acuerdo, como sabemos, ¿no? De debilidad institucional. Pero había que registrar esos estatutos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y quién registra los estatutos? El gobierno. El gobierno a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y quién tenía que firmar el registro de estatutos de la solicitud? El dirigente del sindicato. Tenía que firmar. Y entonces, como aquí lo más importante es el sindicato y no las personas, los concejales decidimos nombrar corporación directa, universal y secreta a un nuevo presidente del Consejo Sindical Federal. Y ahí nombramos al maestro, digo nombramos porque el concejal todavía yo, entonces, y era entonces. Nombramos al maestro Juan Díaz de la Torre como presidente en la sesión del 28 de octubre. Adelante. Y en el contexto, recuerden ustedes que el 26 de febrero se habían aprobado las reformas al artículo 3 y al artículo 73. Y estaban en discusión las leyes reglamentarias que finalmente se aprobaron el 11 de septiembre del 2013, es decir, las reformas a la Ley General de Educación, las nuevas leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que se aprobaron adelante. Esas reformas en materia educativa y sus leyes secundarias pusieron nuevos retos al gobierno, a la sociedad y al propio sindicato. Y entonces el CENTE emprendió su propia transformación en un escenario muy complejo. Adelante. En esa sesión, vean ustedes, la estoy transcribiendo las palabras del maestro Juan, en el mes de septiembre del 2013. Tuvimos una sesión del Consejo Nacional y estas palabras del maestro Juan fueron muy importantes en ese momento. Los retos obligan, dice, a renovar nuestras formas de hacer sindicalismo. Debemos impulsar una gran transformación sindical, porque un sindicalismo resistente al cambio terminaría por ser arrasado por las nuevas expectativas y las fuerzas de transformación. Adelante. Entonces, el propósito era hacer más eficientes y eficaces los procesos de planeación, organización y desempeño del trabajo sindical. Entonces hicieron largas jornadas de debate, es un proceso de análisis con
con el campo, los análisis pues, del campo de fuerza, toda fortaleza, oportunidad de habilidad, lo que sabemos pues de la planificación estratégica, hizo un diagnóstico adelante. Y rumbo a la transformación se realizaron una gran cantidad de acciones. Por ejemplo, 5 de junio del 2013, recuerdo, que participamos en una reunión denominada Diálogo sobre Planificación Estratégica. Quiero recordar que estuvo ahí el gobernador de Sonora, entonces, de Lima, Mario Anguiano. Él nos explicó ahí las experiencias que él había tenido en la planeación estratégica. Bueno, pues de ese proceso de debate nacional surgió la Carta Estratégica 2013-2018, surgieron los 8 ejes estratégicos, que primero, que están en vigencia actualmente, que primero fueron 6 y luego se adicionaron 2, surgió la visión y los valores del sindicato, que es la estrategia que está citada actualmente. Y entonces, en octubre del 2014, el Secretariado Nacional se reúne en Zacatecas y expresa su más firme respaldo al maestro Juan y refrendó la confianza más plena en la estrategia. Adelante. Pero me detengo en esto que dijo el secretariado y debemos grabárnoslo en la mente. Declaración. El liderazgo asumido por el presidente y los órganos de gobierno del centro permitió que nuestra organización lograra transitar. No está hablando cualquiera, está hablando el Secretariado Nacional del Centro. Lograra transitar de una situación de incertidumbre y vulnerabilidad a principios del año 2013. Como todos sabemos. Transitamos de una situación de incertidumbre y vulnerabilidad a una condición de estabilidad, posicionamiento y desarrollos de nuevas iniciativas para garantizar la viabilidad del centro. Hoy el centro tiene futuro, tiene proyectos. Entonces, ese punto que dice el secretario, eso es muy importante, porque recuerden ustedes cómo estaban. ¿Cómo estaban? Adelante. Y hoy el CENTE, pues, el quehacer cotidiano de los órganos de gobierno sindical transcurre en torno a la prevención estratégica. Hay una exigencia de la programación, aquí no hay de ocurrencia, no hay espacio para la improvisación, dice el maestro Juan. La agenda responde a las necesidades de los alineados, los proyectos, los programas y acciones. Este programa corresponde a alguno de los 8 ejes estratégicos que tiene el sindicato en este momento que les conocemos adelante. Síntesis del desarrollo sindical muy rápido. El Congreso Constituyente del CENTE, además se han realizado 16 congresos nacionales ordinarios, 6 extraordinarios. Asimismo, hasta el 89 se efectuaron 19 consejos nacionales ordinarios y 17 consejos nacionales extraordinarios. Adelante. Pero en 1992, de 1992 al 2016 se han realizado 42 sesiones del Consejo Nacional, porque a partir de la reforma estatutaria del 92 el Consejo Nacional se convirtió en órgano permanente del gobierno sindical. Antes del 92 nos reuníamos los comités seccionales, nombramos delegados a un Consejo Nacional, se realizaba el Consejo Nacional, terminaba y se terminó. Ahora no, ahora se eligen concejales, y los concejales, por ejemplo, yo soy concejal, Raimundo, tú eres concejal, Raimundo, los secretarios generales son concejales, etcétera, etcétera. Entonces, que funcionan sesiones ordinarias. Por eso ha habido 42 sesiones adelante. Resumen de la lucha reivindicativa, bueno, la más grande de todas las acciones, en toda su existencia, la más grande es para enfrentar el retraso en el pago de sueldos. Demandas de aumento de sueldos sobre sueldos y prestaciones, una lucha por descongelar los sueldos del 56 al 81 y por llegar adelante.
Y a partir de 1989 se inician acciones para la recuperación salarial de los agremiados. En el texto del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica hay un apartado que se llama salario profesional. De ahí, un documento oficial se afirma que en diciembre de 1988 el salario de la plaza inicial del maestro de primaria era de 1.5 salarios mínimos. El salario se deterioró en la década de los 80, pero no porque el CENTE hubiera abandonado la lucha reivindicativa, sino por la crisis económica de los 80 que afectó a todos los sectores de la sociedad. Ahí hubo una crisis. Dicen algunas gentes, no, es que vanguardia, no. Ahí hubo una política económica a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, una crisis económica que afectó a todos los sectores de la sociedad. Y entonces, si nosotros hubiéramos hecho paros, huelgas, sabotaje, bloqueo de carreteras, quema, lo que hubiéramos hecho, no hubiéramos podido revertir esa situación. Entonces, había necesidad de pasar esa situación y negociar con el gobierno. Adelante. Luego se promovió el Programa Nacional de Carrera Magistral, que se incorporó más de 800,000 maestros. En las nuevas condiciones se logró mantener intactos los derechos y beneficios adquiridos en carrera magistral. A veces, yo leo en Facebook sobre todo, he leído, no tanto. Cuando estaban estos de la coordinadora negociando en gobernación, que esto se había logrado porque estaban unos sentados en gobernación. No, espérame. Cuando se creó la carrera magisterial en 93, tuvimos que batallar con la gente de la coordinadora porque no querían que se sustituyera el esquema de educación básica. Y después de que el sindicato promovió a nivel nacional de más de 800,000 maestros en carrera magisterial y muchos por limitaciones presupuestarias no lograron, ahora resulta que quienes se opusieron a eso, quienes no querían que se quitara el esquema de educación básica, son ahora los que con unas pláticas que tuvieron en gobernación lograron que se mantuvieran intactos los niños. Ellos estaban negociando otra cosa, como sabemos. Estaban negociando pues que les liberaran las cuentas, que les liberaran a los presos que habían hecho bloqueos de carretera y lo que saben. Adelante. Ahora, ¿por qué es importante? Ya no voy al final. ¿Por qué es importante la historia del CENTE adelante? Bueno, pues es importante porque nadie puede valorar, nadie puede querer, nadie puede apreciar lo que no conoce. Una frase privada que es cierto. Pues tenemos que conocer la historia del sindicato. Además, Cicerón decía, no saber lo que pasó antes que nosotros, decía Cicerón, es como si siempre fuéramos niños. Nosotros somos no somos una organización sin pasado. Nosotros tenemos identidad, tenemos una experiencia histórica. Antes que nosotros hubo muy buenos sindicalistas que hicieron avances significativos que tenemos que ver, que nos allanaron el camino, que nos dejaron muchas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Adelante. Por ejemplo, en lo interno, nos enseñaron que la fortaleza del CENTE no se fundamenta en la propuesta de plazas. Cuando estábamos trabajando el libro, me acuerdo que decía que ahora que al CENTE le habían quitado la propuesta de plazas, que qué iba a hacer. Desde que estábamos en la primaria no hacía una campaña. La propuesta de plazas nunca ha sido la tarea fundamental del sindicato. Es decir, es más, ¿cuáles plazas ahora? Es decir, la fortaleza del CENTE se fundamenta en sus sólidos principios, en que logró preservar su unidad, su autonomía, en que agrupa la fuerza cultural más grande del país, en que esa fuerza cultural tiene una ubicación estratégica, porque
que son los maestros, la educación estratégica de los maestros en la geografía del país, en la comunidad rural más apartada y en el mundo del centro, en la preparación de los integrantes del sindicato. Aquí el que menos tiene es secundaria, porque un trabajador al servicio del apoyo se le exige secundaria. Y hay muchas licenciaturas, muchas maestrías y muchos doctorados. Somos 1.500.000 y 2 millones con los jubilados de gente muy preparada en la elevada función social que desarrolla el mundo del sindicato, adelante. En eso se fundamenta. Y en el aspecto educativo, ¿qué nos enseña? Que el CENTE siempre ha logrado ocupar un lugar preferente las acciones para mejorar su materia de trabajo. Que están bien documentadas las aportaciones del CENTE a la educación, bien documentadas. Que el CENTE contribuye a la estabilidad del sistema educativo y a generar una gran tranquilidad laboral, y eso no tiene precio. No pregúntenle a los patrones. Y que es indiscutible su compromiso con México y con la educación de por adelante. Luego, en cuanto a su lucha reivindicativa, que el CENTE siempre ha luchado por mejorar las condiciones económicas, laborales, sociales y profesionales de sus alumnados, siempre en las condiciones más adversas, en las condiciones más difíciles. Que siempre ha reconocido la importancia de respetar el Estado de Derecho de nuestro país. Que el CENTE valora mucho ser una organización amparada y protegida por la legislación laboral que existe en México, que nos ha costado mucho y que debemos respetar. Adelante. Que sus métodos de lucha se orientan por las causas legales e institucionales. Que el CENTE siempre ha privilegiado el diálogo, la negociación, la concertación, los acuerdos, que son instrumentos consagrados de la democracia en el mundo. La huelga es una acción legítima de los trabajadores. Pero, ¿por qué el sindicato privilegia la negociación? La negociación, quienes hemos participado en negociación con los gobiernos estatales, con el gobierno federal, con el ISSSTE, con la Secretaría de Educación, sabemos que la negociación no es un día de campo. Es una batalla de ideas, pero no es una batalla. Es una batalla de argumentos, pero no es una batalla. Es una batalla de posiciones, pero no es una batalla. Es una batalla para estar de acuerdo al gobierno. Lo sabemos, todos los que hemos participado en eso. Y eso de la negociación, el diálogo, es una forma de lucha débil. Millones de problemas se están resolviendo en este momento por medio del diálogo y de la negociación, sin necesidad de ir a la guerra. Y la guerra, finalmente lo que resuelve el problema es la negociación. Ahí vemos los acuerdos que se acaban de lograr entre el gobierno colombiano y la zona. Lo que finalmente resuelve el problema es la negociación. Hay una anécdota que cuenta el fundador del Estado soviético, Lenin, en un libro que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo del comunismo. Cuando tomó posesión el Partido Comunista de la Unión Soviética de los bolcheviques en 1918, tuvieron que negociar con los alemanes en la Primera Guerra Mundial y perdieron gran parte del territorio. La Unión Soviética, en ese entonces. Y entonces Lenin fue acusado por los ultraizquierdistas de que no tenía que hacer un acuerdo con los alemanes, que había que combatirlos, que había que bloquear carreteras, quemar el mundo. Y entonces dice Lenin, si yo voy por un sendero en mi automóvil y me asaltan unos ladrones, rápidamente tengo que llegar a un acuerdo con ellos. Les doy mi automóvil, les doy mi cartera,
les doy mis armas a cambio de que me dejen con vida. Así tenemos que negociar. Y Gramsci, Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, era acusado de ser pragmático. Y entonces dice el superizquierdista, sí, yo soy muy pragmático. Mi pragmatismo consiste en que si yo golpeo mi cabeza con la pared, es mi cabeza la que se romperá y no la pared. Ese es mi pragmatismo. Entonces, una enseñanza que nos dejaron es que la lucha sindical es un proceso permanente, no es un asunto de un día. Que lo de carrera magisterial no lo conseguimos en la negociación de mayo del año pasado, pero lo conseguimos 2 meses después en la negociación de julio. Que esto no lo conseguimos ahora, más adelante lo vamos a conseguir. No es un asunto, se avanza por etapas, pero nunca se dice que aquí vamos a terminar. Siempre vamos caminando. Eduardo Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina, un libro que leímos en los 70. Cuenta una anécdota, ya murió, no murió el año pasado, no sé mucho tiempo. Cuenta una anécdota precisa. Dice que él, un director de cine, estaban impartiendo una conferencia en una universidad de Cartagena de las Indias. Y entonces un estudiante le hizo una pregunta a su compañero: ¿para qué sirve la utopía? Y le contestó de manera espléndida, dice su compañero, le dijo: la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos hacia la utopía y se recorre 2 pasos hacia ella. Me acerco 8 pasos hacia ella y se recorre más para allá. Por más que camine, sé que nunca voy a alcanzar a la utopía. Para eso sirve la utopía, para caminar. Muchas gracias. Sindical, agradecer la conferencia del maestro David Montaño, actor de muchas de las cosas que estuvo exponiendo, conocedor y apasionado de esto. Muchas gracias a ustedes también. Ahorita cerramos la conferencia. En cada sección se quedarán trabajando. Muy amable. Hasta luego.